En la década de los 2000, los adolescentes de ese tiempo nos sentimos profundamente identificados con estas canciones. Estas canciones, muchas de ellas, cumplen 20 o más años de haber sido lanzadas, principalmente las que forman parte del disco Meteora, el segundo álbum de estudio de la banda Linkin Park, el cual este 2023 cumple 2 décadas de su lanzamiento oficial. Por eso creo que vale la pena que este cuarto episodio de Cineratura Melódica lo dediquemos a Linkin Park. Comenzamos. Esto es Cineratura Melódica, cine, música y literatura para todos. Comenzamos. Amigos y amigas, gracias por estar en el cuarto episodio de Cineratura Melódica. 4, ya van 4. Les cuento que ya la otra semana pues cumplimos el primer mes de esta iniciativa, así que les quiero invitar a que si ustedes todavía que están viendo este video no le han dado a suscribir al canal de YouTube, denle ahí suscribir, denle a la campanita para que puedan ver no solo este episodio sino los demás que voy a ir publicando y los que ya están publicados en el canal. También no olviden que estoy en Spotify, que pueden encontrarme ahí como Cineratura Melódica. En Spotify denle seguir y ahí también van a encontrar la versión podcast de estos episodios, y también me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como Cineratura Melódica. Ahí nos podemos conectar mucho más y siempre toda la semana con algunas publicaciones para que estemos ahí en contacto. Antes de comenzar con el tema, hice una promesa para este primer episodio que no quiero dejar pasar. Quiero enviar un saludo a Cristina Escobar. Hola, Cristina. Ella me dijo por ahí, mándame un saludo en el próximo episodio. Y yo, aquí está. Ella siempre está pendiente, los está escuchando. Gracias, te agradezco un montón. Igual quiero agradecer a todas las personas que silenciosamente están ahí escuchando, que sé que no me lo dicen, pero escuchan los episodios en Spotify, ven los videos acá en YouTube, ven las publicaciones en redes sociales. Gracias. Esta iniciativa, este deseo por seguirlo haciendo es tremendamente por y para ustedes. Así que, de nuevo, gracias. Prometo que la próxima semana voy a tener un bonito saludo, un bonito gesto para el primer mes de Cineratura Melódica. Pero bien, vayamos ya al grano. Como les decía, este 25 de marzo, Meteora, el segundo álbum de estudio de Linkin Park, cumplió exactamente 2 décadas de haber sido lanzado oficialmente. Eso, aparte de generarme un enorme conflicto, porque estoy a punto de llegar a los 34 y porque ese disco salió hace 20 años cuando yo tenía 14, me trajo a la mente también el siguiente pensamiento: ¿cómo es que Linkin Park se ha mantenido tanto tiempo vigente? ¿Y qué fue lo que hizo que en los 2000, en la década de los 2000, fuera un completo boom? No solo entre el público amante del rock propiamente, el público amante del nu metal, el público amante de otras variantes como el grunge o distintas formas del rock que encontraron en el sonido de Linkin Park algo con que identificarse, sino también de gente que no le gustaba el rock. En los 2000 era muy frecuente ver gente que no le gustaba el rock, pero le gustaba In The End, esta canción que ya escucharon al principio y que es una de las mejores o la más representativa de la banda. Era muy frecuente ver gente que en cierto punto repudiaba un poco el rock, pero les gustaba Linkin Park. ¿Por qué se generaba esto? Pues bien, a esa pregunta quiero darle respuesta en algunos puntos y quiero ir al primero. No voy a perder un poco de tiempo hablando de los datos biográficos de la banda. Creo que hay 43.580 videos en YouTube que hablan sobre eso, y hay otros 23.780 que hablan solo de la biografía de Chester Bennington, y hay otros 15.440 que hablan de la evolución discográfica de la banda. No, eso no me interesa. El primer punto que quiero plantear acá es que el éxito de Linkin Park, el hecho de que se haya posicionado tanto en el público y en la preferencia de los más jóvenes, tiene mucho que ver con el nu metal. Ese género al que Linkin Park pertenece, al que perteneció mayormente en sus primeros años, aunque ahora ha vuelto un poco a sus raíces también, pero que tuvo su punto máximo al mismo tiempo que el punto máximo de Linkin Park. Es decir, el nu metal, recopilando un poco, surgió a partir de mediados de la década de los 90, sobre todo
luego que a principios de esa década muriera Kurt Cobain. Kurt Cobain, el gran ícono del grunge, dejó un enorme vacío no solo en ese género, sino en el rock en general. El dolor por la pérdida de una figura enorme y talentosa como Kurt Cobain generó que el rock necesitara de una nueva vertiente, de algo novedoso, de algo fresco, de algo que le devolviera un poco la vida que se le había ido con el fallecimiento de Cobain. En ese punto se apostó por el nu metal, que en líneas técnicas, en una definición mucho más sencilla, es la mezcla de elementos de otros géneros sobre una base propia de metal o de rock propiamente progresivo, pero que siempre va a dar al metal. Es decir, en una canción de nu metal es muy frecuente ver arreglos sintetizados propios de la música electrónica, incluso se utiliza el DJ, Linkin Park usaba un DJ, y ver elementos como el rap o como este fraseo propio del género del rap, que era muy propio del urbano o muy propio de lo street en Estados Unidos, pero que se adaptó de manera fenomenal a la base del metal y creó el nu metal. Es más, este rapeo es el rasgo más característico del nu metal. Esto mismo que empleaban otros grupos como P.O.D., como Papa Roach, como Limp Bizkit, que también son grandes precursores, otros como Korn, que estuvieron desde el principio en esto del nu metal, o que fueron de los primeros abanderados del nu metal, pero también mezclaba otros elementos de distintas vertientes del rock que transformaba el género. Ahí es donde entra System of a Down, es donde entra Evanescence, incluso un poco. No estoy diciendo que Evanescence sea nu metal, sino que manejó un poco esa tendencia de la época. Y en todo ese mix de elementos apareció Linkin Park, siendo una apuesta clara. Era una base de metal con rap y que usaba elementos electrónicos de sintetizadores y muchísimo más sintetizados para darle una fuerza extra a sus canciones. El crecimiento de Linkin Park llegó con el crecimiento del nu metal. Esto provocó que se impregnara más en el imaginario del público en ese entonces. Cuando hablábamos de nu metal, en nuestra mente automáticamente decía Linkin Park, o era de las bandas que nacían en nuestra mente. Esta mancuerna le dio fuerza a sus canciones y le permitió cosechar éxitos que se veían alimentados por el segundo punto del que quiero hablar, el hecho de que sus canciones manejaban el tono triste, perturbado, depresivo y oscuro que la sociedad había comenzado a tomar en ese momento. En la década de los 2000, en El Salvador, por ejemplo, vivimos la crisis económica por la dolarización, los terremotos que dejaron cientos de víctimas, sobre todo acá en Santa Tecla. Por cierto, yo soy de Santa Tecla, yo viví eso. A nivel mundial, vimos las primeras crisis económicas, las primeras burbujas inmobiliarias. Veníamos del Y2K y todo aquel miedo cibernético que nos metieron. Y caímos al 2001, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos trajo una ola de pánico al mundo. El mundo tenía miedo. Y en ese mundo lleno de miedo, la juventud, la adolescencia de esa época, también tenía miedo. ¿Qué pasó entonces? Ahí surgió Linkin Park. Y no solo Linkin Park, sino la figura de Chester Bennington. Chester Bennington fue el frontman, el líder, la voz principal de Linkin Park desde 1997 hasta su fallecimiento en 2017. Pero Chester Bennington no era solo un gran cantante, no era un tipo con un enorme talento, era también un tipo perturbado. Es decir, la sensación depresiva de la música de Linkin Park no era una performance tal cual. Era la esencia misma de su cantante, que estaba presente en la composición de la mayoría de canciones, o al menos en todas las más conocidas. Y eso hacía que lo que la banda emanara fuera auténtico y natural. No estoy diciendo que las demás agrupaciones no lo eran. Lo que estoy diciendo es que el público hizo un clic con Linkin Park a partir de esa sensación. Esa sensación, yo no sé si a ustedes les ha pasado, esa sensación de que alguien realmente entiende tu problema. Te está escuchando, estás platicando con otra persona y surge un clic porque te sientes comprendido, te sientes abrazado, te sientes escuchado. Eso era lo que generaba Linkin Park. ¿Por qué?
Porque así como la generación adolescente de los 2000 empezaba a hundirse en todo esto de la ansiedad, de la depresión, de los trastornos de ansiedad, de los trastornos aflictivos, de los problemas de la salud mental y emocional, ellos ya estaban en ese torbellino. Era como dos personas que venían naufragando solas y se encontraban en un punto del océano. Se tomaban de la mano e intentaban sobrevivir juntas. Y ahí es donde toda la generación de jóvenes de los 2000 encontró en Linkin Park una voz que exteriorizara todos los miedos que ya nacían en ellos. Todos los miedos que ya eran parte de su vida. Todos los miedos que ya eran parte de su sensación de vivir. Cabe mencionar también que en El Salvador en los 2000 surgía la época de las pandillas. Y eso traía también un fuerte impacto en la juventud, que eran de las principales víctimas de estos grupos. Y todo eso confabulaba para crear el ¿qué? Ese ambiente depresivo. Linkin Park le dio voz a los miedos que vivía la juventud en ese tiempo. Linkin Park le dio voz a la depresión de la juventud en ese tiempo. Linkin Park le puso sonido, le puso arte, le puso voz a todos los demonios con los que la juventud luchaba en ese entonces. Nos gustaba mucho In The End, le gustaba mucho a toda la juventud In The End, y el coro de In The End lo explica claramente cuando dice que ha intentado demasiado, que ha luchado, que lo ha dejado todo, pero al final todo ha sido en vano. Esa sensación era la que la juventud comenzaba a experimentar. Esa sensación, por cierto, es la que los adolescentes de los 2000, o sea, los adultos contemporáneos de la década del 2020, sienten actualmente. Por eso Linkin Park fue tan importante, fue tan impactante, fue tan sobrecogedor en esa época. Y lo sigue siendo en la actualidad. Porque habla de un mensaje del que ellos mismos son parte. Las luchas de Chester Bennington eran también las luchas de muchos y de millones de jóvenes en el mundo. Un fenómeno parecido a lo que Nirvana logró, o Kurt Cobain logró, a través de sus canciones, que muchos jóvenes se identificaran con esa depresión que se vivía a principios de los 90. Esa conexión entre el artista y los sentimientos del público genera este tipo de explosión que da por sí misma la posibilidad a un grupo de consagrarse a partir del tiempo. Linkin Park hay que verlo a partir de la herencia que nos dejó. Con la muerte de Chester Bennington se especuló mucho sobre la banda, sobre un posible final, sobre que ya no iban a poder encontrar esa chispa. Sin embargo, están ahí, están presentes. En estos homenajes a los 20 años de Meteora se han liberado canciones con la voz de Chester Bennington. Y créanme, uno lo escucha y se emociona de escuchar a Chester. Creo que hay un momento en el que el arte puede salir de su esfera comercial y alcanzar al público en su esfera emocional. Y eso fue lo que hizo Linkin Park. Nos alcanzó, nos abrazó, nos arrulló, nos consoló y nos dio una voz. E incluso en las generaciones actuales hay un espacio para ellos en los corazones de los adolescentes que viven esas mismas emociones negativas o que se sienten identificados por ellas. En los 2000 la adolescencia era complicada. Hoy en los 2020 es mucho más complicada. Y Linkin Park sigue ahí, con sus letras vigentes, a pesar de que han pasado más de 2 décadas desde que salieron sus primeras canciones. Yo concluyo con esto. Chester Bennington nos dijo en su canción que él lo intentó y que al final todo fue en vano. Creo que no fue así. Al final sí sirvió de algo. Muchos jóvenes encontraron en Linkin Park la posibilidad de desahogarse, de sentirse escuchados y de sentirse abrazados por la música. Muchos adultos encuentran en Linkin Park la posibilidad de revivir esas emociones ahora a través de una vida adulta igual o peor de complicada. Ese legado musical no lo consigue cualquiera. Ese legado musical lo tienen muy pocos, como Nirvana, vuelvo a repetir, que se metió en la cabeza y en el corazón de toda una juventud. Ese legado musical lo tienen muy pocos, como Madonna, que trascendió la música y se volvió en un estilo de vida no solo de los 80, sino de los 90, de los 2000 e incluso de los 2010 y 2020.
ese tipo de legado vale oro. Gustos van, gustos vienen y cada quien es posible de tener los gustos que quiera. Pero creo que Linkin Park tiene un espacio ideal en ese pasillo de oro para las bandas que trascienden el arte y llegan al corazón. Yo soy Jonathan Laguán, esto ha sido Cineratura Melódica. Nos escuchamos en un próximo episodio. Vayan a escuchar a Linkin Park. Si se sienten mal, échenle un oído. Van a ver que van a encontrar una forma de desahogarse, aunque pase el tiempo. Hasta la próxima. Esto fue Cineratura Melódica. Nos encontramos pronto para un próximo episodio.